Bueno, qué bueno. Vamos de inmediato, tenemos el honor, el privilegio, ¿no?, de tener en nuestra cabina inmediatamente al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ¿Verdad? No tenemos aplauso aquí, pero nosotros sí lo vamos a recibir de inmediato. El doctor Antoliano Peralta, bienvenido. Muchas gracias. Un honor, un privilegio. Qué bueno tenerlo en la ciudad de La Romana. Bueno, gracias, sí. Yo siento que el privilegio es para mí. Ya. Y ahora cuando venía por estas calles, hacía una remembranza, porque yo pasé un año de mi niñez en La Romana. Vine desde Miches a casa de mi hermana mayor que estaba viviendo circunstancialmente aquí. Pégase un poquito más, consultor. Yo era un niño, pero todavía recuerdo incluso los coches en que íbamos al mercado. Ya no hay coches en La Romana. No. Eran aquellos tiempos, en los tiempos de la Bamba y del Tui. De la Bamba y el Tui. Sí. Aquí tenemos un músico. Así, sí, pero él es muy joven para recordar esos ritmos. Ya. Qué bueno, ¿verdad? Y qué, bueno, básicamente su presencia en La Romana en esta oportunidad, además de honrarnos aquí, ¿no?, en la cabina en este momento. Bueno, mi presencia en esta cabina es circunstancial, sí, producto de las improntas del padre Eladio. Sí. Pero mi presencia en La Romana se corresponde con una labor oficial, sí, que estamos llevando a cabo y que me permito explicar. Sí, adelante. El presidente Abinader dictó un decreto creando una comisión de altos funcionarios del gobierno para vigilar cuál es la opinión que la gente del pueblo tiene sobre la transparencia y digamos la lucha contra la corrupción en el gobierno. Esa comisión está integrada por el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, el director de impuestos internos, el contralor, el director de compra y contrataciones, el director de comunicaciones del gobierno y el abogado coordinador del equipo de recuperación de patrimonio del Estado. Entonces, la iniciativa persigue crear una especie de red de vigilante de la conducta del gobierno. En esta ocasión, como es la primera visita, solo hemos venido a tener contacto con líderes sociales y comunitarios, religiosos. Por eso estamos en esta conversación con el padre, que es la primera persona que vamos a visitar, que estamos visitando, pero vamos a ver también a un dirigente de la iglesia, un pastor de la iglesia protestante. Sí. Vamos a ver a alguien del área académica, una dirigente de una ONG, creo que de la Cámara de Comercio. En fin, vamos a informarle esto porque le decía yo al padre que muchas veces la gente que estamos en la dirección del Estado y sobre todo los más altos funcionarios del país, muchas veces no se enteran de circunstancias que se dan en el territorio y de cuál es la opinión que la gente del pueblo tiene sobre el comportamiento del gobierno. Y el presidente quiere oír de la voz de los dirigentes sociales, sí, digamos que del pueblo representado en sus líderes sociales. El presidente quiere oír qué es lo que está pasando y cuál es la opinión que la gente tiene sobre la eficiencia del gobierno y sobre todo sobre la transparencia. De eso se trata. ¿Cuál entiende usted que es la opinión, básicamente, así aéreamente, ¿no?, que pudiera tener la población a propósito de estos temas que al presidente como tal le preocupa, ¿no?, y que ha decidido obviamente que se integre esta comisión para evaluar precisamente eso? No me atrevería a decir
la opinión de la gente, porque yo estoy del otro lado, sí. Yo ando precisamente recabando esas opiniones. Quiero saber, porque a lo mejor lo que yo como consultor jurídico, que estoy prácticamente metido en una jaula, porque llego al palacio en horas de la mañana y salgo a veces en altas horas de la noche, y hace tiempo que, no obstante el esfuerzo que en mi caso yo hago por mantener una vida lo más ordinaria posible, pero por más que quiera, no. Mire, para poner un ejemplo, yo antes de ser funcionario público era abogado en ejercicio pleno con una oficina en el centro de la ciudad, específicamente en Piantini, que es una de las áreas más congestionadas del tráfico en la ciudad. Hay una hora en que eso es un infierno. Digamos que entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche es casi para no moverse. Bueno, pero mire, igual casi sucede aquí ya. Bueno, eso me dicen. En los pueblos, ¿no? Pero mire esto como ejemplo nada más. Yo tenía tanto tiempo que no estaba entre las 5 y las 7 de la noche en la calle, que en estos días me correspondió salir a unas reuniones y yo por un momento me sorprendí. Yo dije, pero yo no me recordaba que había tantos tapones en la ciudad de Santo Domingo, porque cuando yo salgo de trabajar a las 9 o a las 10 de la noche, ya la situación se ha calmado. Sí, correcto. Bueno, eso es solo un ejemplo para decirle, eso mismo puede estar pasando con la opinión que la gente tiene sobre el comportamiento del gobierno. A lo mejor nosotros, porque los indicadores, las mediciones técnicas que se hacen dan un buen posicionamiento del gobierno y del presidente. Pero eso no es suficiente para el presidente. Él quiere saber qué piensa la gente del gobierno. Exacto. Doctor, además, obviamente, de su presencia como tal que nos honra, ¿quiénes les acompañan en este momento aquí en cabina con nosotros en las instalaciones? Aquí está... Y además del padre Eladio que está con nosotros. Sí, sí. Está el viceministro Domingo Matías, que es viceministro del Ministerio de Economía. Está el señor Cecilio Reyes, que es local, ¿verdad? De aquí, que también... Él es un funcionario local del gobierno. Está el padre Eladio, está la gobernadora de la parroquia. Y a mí me acompaña, que no está en cabina, pero está aquí con nosotros, el licenciado Noel Suec, que es uno de los directores, abogado de lo que dirige un departamento de proyectos especiales de la consultoría. Ahora, nosotros, el viceministro y yo, le advertimos a Matías y a otro funcionario que también está aquí de la región, que no era ellos que queríamos escuchar. Y bueno, escuchamos al padre, no nos ha ido tan bien con la opinión del padre. Porque según el padre, el gobierno casi no existe. ¿Qué le dijo el padre? ¿Qué le dijo el padre, doctor? Bueno, lo primero fue que... Está con nosotros aquí, pero me gustaría escuchar más o menos. El padre hizo referencia a los problemas de la inseguridad, a los problemas de violación a las normas urbanas y de medio ambiente. La gente de los colmadones a una hora determinada ocupan las calles. Y tuvo una queja contra el Ministerio de Agricultura, pero no le salió tan bien porque yo llamé al ministro y se lo puse. Y ahí el ministro se defendió, por cierto, que el ministro se abrió y le dijo que a finales de julio van a hacer una feria agrícola aquí. El padre, él no pide, pero él casi no pide, pero bien. De manera que ya comenzamos a oír a la gente. Y a gente con la calidad del padre y de la señora gobernadora de la parroquia, Olga Morales. Olga Morales. Sí. Yo fui invitado a hablar aquí en la Feria del Libro y a presentar un libro que tenemos, y por una circunstancia de trabajo no pude. Y en estos días fue una comisión de gente de la Romana allá a la oficina, a la consultoría, donde estaba la diputada y el ingeniero Dolores Núñez. Y ahí nos comprometimos a venir a cumplir con esa deuda de la conferencia. Ahora que lo dice el padre Eladio,
ya yo sé que eso va a ser inevitable. Qué bueno, yo sé que ustedes tienen compromiso, ¿verdad? Agradecerle al doctor Antoliano Peralta, No, muchísimas gracias del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Por estar con nosotros esta mañana en Estas Son las Mañanitas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora sí nos vamos porque nos pasamos. Adelante, Junior. Bye bye. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Tu día comienza aquí.